Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Hola amigos de Iglesia Nazaret Sur, nos alegra saludarles nuevamente y en este 2022 estamos listos para iniciar nuestro estudio, ese estudio que nos ha llenado tanto porque es la palabra del Señor, el mensaje de Dios a través de sus siervos los profetas. Y es un mensaje que debemos escuchar, que debemos prestarle atención y que debemos obedecer. Así que sin más, yo les animo a que busque su Biblia y pueda buscar el libro de Ezequiel. Y hoy iniciaremos introduciéndonos a este profeta y a este libro que es muy grande, pero que es importante que leamos. Es importante porque es parte del mensaje de Dios para su pueblo. Ezequiel significa Dios fortalece. Y tiene que ver mucho con el momento en que estaba viviendo el profeta Ezequiel. En el 597, el pueblo es nuevamente invadido por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se lleva al rey Joaquín, al rey de la dinastía davídica, se lo lleva cautivo a Babilonia, juntamente con muchos de sus nobles, con muchos de los príncipes, entre los cuales también va Ezequiel. Ezequiel va entre los cautivos, ¿sí? Y se apodera en el ambiente ese sentimiento de que, Dios nos abandonó, Dios nos ha dejado, ¿sí? Dios se quedó allá en Jerusalén, ¿sí? Pero acá en Babilonia lo que nosotros vemos son los templos, los grandes templos de los dioses babilónicos, los grandes emblemas de su poderío. Así que aquí pues Dios no gobierna, Dios no está entre nosotros. Por eso es importante que nosotros notemos que el profeta está en un ambiente de desesperanza. Y agreguemos algo más que quiero también mencionar en esta introducción. Saben que un problema en todos los tiempos muchas veces no es solamente no tener el mensaje de la palabra del Señor, que ese ya es un serio y gran problema. Lo complicado de esta situación de no tener la palabra del Señor en el corazón del pueblo es que entonces se escuchan otras voces que no son la palabra del Señor, pero vienen con el ropaje de la palabra de Dios. Y es lo que estaba sucediendo. Muchos falsos maestros, falsos profetas decían, no se preocupen porque este cautiverio no durará mucho. Dentro de muy poco tiempo estaremos de regreso en Jerusalén, ¿sí? Y esos falsos profetas hablaban de sus propios deseos, pero no hablaban en nombre de Dios. Y eso es complicado. ¿Y saben por qué? Porque hoy día creo que también sucede mucho eso. El día de hoy muchos hablan en nombre de Dios, pero no hablan la palabra de Dios. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque no solamente está quitando, escúchelo bien, la palabra de Dios, no están transmitiendo la palabra de Dios, sino están dando una falsa doctrina. Eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Ezequiel. Algo interesante es que como el pueblo podía saber si un profeta era verdadero, en parte tenía que ver con su llamado. Y por eso es importante que Ezequiel presenta que él fue llamado. Él fue llamado. Él estuvo ante la presencia misma de Dios y fue comisionado por Dios. En esta introducción también tenemos que notar que Ezequiel era un sacerdote y a los 30 años Ezequiel debería iniciar su ministerio como sacerdote en el templo.
Era un tiempo tan esperado y tan celebrado por aquellos que serían profetas. Sin embargo, él, en lugar de estar en el templo adorando a Dios, en lugar de estar en el templo enseñando la palabra del Señor, Ezequiel está cautivo. Ezequiel está lejos. Pensemos en lo terrible, lo horrible de la guerra. Estamos viendo las noticias del pueblo ucraniano que están saliendo muchos a los países vecinos huyendo de la guerra. Ese sentimiento de salir de nuestro hogar y dejarlo todo, llevar a nuestros hijos huyendo. ¿Por qué? Porque la muerte acecha, la muerte se acerca. Este pueblo sale y Dios les permite en Babilonia que los babilonios los traten de una manera especial y entonces todavía están en comunidades. Y por eso se reúnen, por lo general dice, a las orillas de los ríos, se reunían las comunidades para orar, para interceder, y ese sentimiento está allí. Entremos a los primeros versos. Dice, aconteció en el año 30. Ese año 30 para muchos tiene que ver con la edad del profeta. En el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y desde el primer versículo, escúchelo bien, el primer versículo ya empieza a cambiar la manera de ver del pueblo. ¿Qué miraba el pueblo? Dios nos abandonó. Dios no está con nosotros. Sin embargo, el primer versículo ya del libro de Ezequiel desbarata esa falsa idea. ¿Saben por qué? Porque dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Dios estaba con ellos. Dios estaba en la cautividad. No los había abandonado. Dios estaba allí. Dice el verso 2, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. Joaquín había sido deportado en el 597. Sin embargo, estamos hablando en el 5º año, entonces estamos hablando del 592. Es cuando Ezequiel ve esas visiones. Ya en Jerusalén estaba gobernando Sedequías, pero Sedequías había sido puesto por Nabucodonosor. Entonces, escúchenlo bien, Ezequiel, y para el pueblo, los cautivos, el rey seguía siendo Joaquín. Era el rey verdadero, era el rey de la dinastía davídica, ¿sí? Así que a partir de Joaquín es que se cuentan los años. ¿Por qué? Porque él es el rey, Y dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Vino la mano de Jehová como para recalcar, para enfatizar de que Dios estaba con su pueblo, porque no era solamente visiones. Allí Ezequiel no solamente estaba viendo a Dios, sino que estaba experimentando la mano de Dios sobre él. ¿Sí? Dios está allí. Allí estaban los grandes y majestuosos templos de los dioses de los caldeos. Pero Dios estaba allí. Y nos mostrará que su templo son los cielos de los cielos. Increíble esa imagen. Impresionante esa imagen. Y el verso 4, porque el verso 4, yo quiero que pongamos atención al verso 4, dice, y miré. Y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente,
y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Del norte, dice. Escúchelo bien, mi querido amigo y hermano, familias que me están escuchando. Cuando los judíos escuchaban, viene del norte, ellos temían. ¿Saben por qué? Porque del norte vinieron los asirios, del norte vinieron los griegos, del norte vinieron los babilonios, del norte vinieron los persas. ¿Sí? Entonces, para ellos siempre el norte representaba amenaza, ¿sí? Temor, representaba amenaza y temor. Así que cuando Ezequiel ve, dice que venía del norte, pero no es un imperio. Es Dios el que viene. Se va presentando el carro de Dios, donde el gran emperador, el gran rey, iba en un majestuoso carro alado por caballos los más bellos, los más robustos, los más fuertes. Y esa era la impresión que daba cuando llegaba un emperador o un rey. Pero aquí viene el rey soberano, viene Dios. Y lo que está diciendo, ahí está cambiando otra vez. Y aquí es donde se da el cambio en la mente, querido amigo y hermano, porque Dios les está diciendo, no deben temer a los caldeos. No deben temer a Nabucodonosor. Me deben temer a mí, dice Dios. Es como el día de hoy. Hay potencias, superpotencias, hay amenazas, hay pandemias. Sin embargo, el mayor temor que debiéramos tener los seres humanos no es a la más mortal de todas las pandemias, no es a la más cruel de todas las guerras. Es a Dios, a quien debemos temer. Y la imagen que se ve acá es una imagen impresionante, pero va a presentar primero que ese carro no va alado por caballos, sino por seres majestuosos. Cada uno de estos seres son más poderosos, más gloriosos y más impresionantes que todos los ejércitos del mundo. Pero están al servicio del gran Rey soberano. Y eso es lo que veremos en la próxima semana. En la próxima semana veremos qué representan esos 4 seres vivientes. Qué representan esas ruedas. Y sobre todo, qué representa a esa figura que estaba ahí como hijo del hombre, ¿sí? Así que estamos listos para iniciar Ezequiel. Estamos empezando y estamos en esta ocasión dando una introducción. Sin embargo, a partir del próximo día, la próxima semana, estaremos ya completando lo que es el estudio del capítulo 1. Por de pronto, es una gran alegría nuevamente dirigirme a ustedes y que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de sus siervos, los profetas. De parte de Iglesia Nazaret Sur, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.